Estás viendo Radar País. Continuamos con más de Radar País y en nuestro espacio de la entrevista vamos a platicar de seguridad. A un año ya de haber sido aprobado el régimen de excepción, quiero presentar al criminólogo Ricardo Sosa, licenciado Ricardo Sosa. Vamos a platicar de este tema tan importante que es para nuestro país, tema de seguridad, cómo ha sido el resultado del régimen de excepción y otros temas importantes. Licenciado, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Que Dios bendiga a todos los televidentes y cibernautas de este espacio. Vamos a comenzar la entrevista con estas declaraciones del jefe de fracción de la bancada CIAN, Cristian Guevara. Habla acerca de que van a dar los votos para la prórroga del régimen de excepción. Veamos. Que se prorrogue el régimen de excepción. Esta sería la 13ª vez que se aprobaría y nosotros estamos decididos como bancada, como partido, a seguir apoyando esta medida que ha beneficiado a todos los salvadoreños. Bueno, ayer revisábamos las cifras de turismo, 100,000 turistas extranjeros que ingresaron. El alcalde Mario Durán reportaba 500,000 de turistas en el centro de San Salvador y cualquiera que fue, yo fui como 3 veces, acompañando a extranjeros, otras personas que me lo pidieron. El centro estaba, bueno, incluso hasta las 11 de la noche estaba a colapsar. Si usted va a las comunidades, bueno, yo voy muy seguido a las comunidades. Ayer estuve en la 10 de octubre y a las 9 de la noche veíamos un camión repartidor de gaseosas trabajando a esa hora. Entonces yo creo que eso es lo que los salvadoreños esperan. Bueno, las declaraciones del jefe de fracción de la bancada CIAN, el hecho de que ya la prórroga número 13ª, y de este tema vamos a hablar con el licenciado Ricardo Sosa. Licenciado, la percepción, obviamente, decía el diputado, en cuanto a las recientes vacaciones que terminaron, la mayoría de salvadoreños visitó muchos lugares turísticos y un punto de concentración fue el centro histórico. ¿Cuál es la percepción, ¿no? Obviamente, de parte de un término importante, la seguridad, sobre todo ahora que está el régimen de excepción en nuestro país? Es importante establecer que cuando un país garantiza la seguridad pública para sus ciudadanos, para sus habitantes, es evidente que este tipo de manifestaciones se van a generar. Luego de la finalización del primer año del régimen de excepción, las primeras vacaciones de verano 2022 fueron ya con régimen de excepción. Hubo cierta afluencia de veraneantes a diferentes sitios, pero un año después no tengo la menor duda que estas se han convertido en las vacaciones con menor índices de delictivos criminales y por lo tanto podría establecer que han sido las vacaciones más seguras que hemos vivido, al menos durante el presente siglo. Y eso es importante ya que la población visitó ríos, pozas, cascadas, montañas, algunas playas un poco sin mayor afluencia en otras temporadas, ante la erradicación de las pandillas criminales, ha permitido que las y los turistas lleguen sin tener que pagar una extorsión, un cobro de peaje, sin tener que comprarle a los pandilleros que también se apoderaban de ciertos comercios, de ciertos servicios, de ciertas ventas. Y por supuesto que el centro histórico de San Salvador se convirtió en uno de los polos de mayor visita, tanto de día como de noche. También datos de las autoridades de seguridad decían que en este periodo de vacacional no se registró ningún homicidio. Bueno, durante el periodo del 1 de abril al 10 de abril se registran 4 homicidios. Lastimosamente, dentro de este periodo de vacaciones, si lo tomamos hasta el 10 de abril, 2 días se registraron homicidios y 8 días no. Por lo tanto, hasta ayer se tienen 9 días sin violencia homicida en El Salvador durante el mes de abril. Y esto también es relevante porque nos permite establecer que el promedio de violencia homicida para los primeros 11 días del mes de abril del 2023 es de 0.4
homicidios diarios. Cuando vamos a otros indicadores, se establece también que el promedio de violencia homicida del 1 de enero al 11 de abril del 2023 es también equivalente a 0.4. Cuando comparamos estos indicadores con los 12 meses del primer año del régimen de excepción, allí el valor era de 0.6. Por lo tanto, iniciando este primer mes del segundo año del régimen de excepción, estamos disminuyendo en 0.2 puntos porcentuales. A comparación de años anteriores, digamos, antes de implementarse el régimen de excepción, un año, pero es de tomar en cuenta, licenciado, que hablando del periodo vacacional e incluso antes de la época de vacaciones también se había tenido ya una afluencia mayor de turistas y hemos tenido ahí imágenes emblemáticas de la tranquilidad la facilidad que tienen los salvadoreños de visitar diferentes lugares, no solamente lugares turísticos, sino que también hablando también de eso que se manejaba antes, que se decía, mire, yo no voy a cierta colonia porque me van a hacer algo, no puedo visitar a mi familiar porque no puedo entrar, porque soy de otro lugar. Platicando con alguien me decía, mire, yo ahora puedo visitar a mis familiares sin ningún problema de que me vaya a suceder algo. Eso también ha trascendido en este periodo, licenciado. Bueno, yo he estado desarrollando algunas visitas de campo para poder aplicar una criminología desde el territorio, una criminología aplicada y pudiendo conversar con la población, recolectar algunos testimonios, evidencias, y es importante cómo en Residencial Altavista, que está conformada, esta residencial, por 3 municipios, es completamente impresionante el giro que tiene la colonia más grande de Centroamérica y una de las más populosas, que contiene un gran conglomerado de habitantes en ese espacio en América Latina. Y se puede disfrutar en primer lugar de un ambiente de paz, de tranquilidad, de confianza, nuevos comercios, nuevos negocios. Hay una proliferación comercial en la zona que estoy mencionando que pude visitar el sábado 1 de abril. Luego también en unas comunidades aledañas como es el Reparto Las Cañas, se están generando algunos cambios como el hecho de lo que usted menciona, Francisco, las denominadas fronteras invisibles que establecieron la lógica perversa criminal de las pandillas. Resulta que en Las Cañas, si esta colonia se dividía en sector oriente y poniente, por la topografía, a los del sector oriente se les denominaba los de arriba y el sector poniente los de abajo. Pues resulta que no podían llegar a la cancha ubicada cerca de lo que es el río Acelguate, el Arenal, como es conocida, la tradicional cancha de esta comunidad, no podía ser utilizada por todos sus habitantes. Ahora hay un primer torneo deportivo donde tanto árbitros como habitantes de ambas zonas, de todos los sectores, están participando y están recordando cómo surgió esta comunidad, esta residencial de Las Cañas. De igual manera, en Jardines de San Bartolo, en Ilopango, es impresionante cómo la dinámica de la población está transformando y está generando una verdadera comunidad. Así que creo que hay muchos testimonios. Por supuesto que estos son las primicias de lo que deberíamos de desarrollar como ciudadanos en un espacio de sana convivencia y cultura de paz. Otro fenómeno que también golpeaba mucho los comercios y obviamente familias salvadoreñas es la mal llamada extorsión o renta. ¿Qué tanto ha sido el impacto ahora que ya lleva un año? Bueno, ya casi las autoridades de seguridad también han llegado a la Asamblea Legislativa para pedir una prórroga más del régimen de excepción. En cuanto a este impacto de la extorsión, ¿qué tanto ha disminuido en el país? Tenemos diferentes reportes de gremiales empresariales y uno de los sectores más emblemáticos es el del transporte público de pasajeros. Ellos
mantienen rutas que reportan erradicación completa del pago de extorsión. Otras rutas en otras zonas del país reportan reducciones considerables que oscilan entre el 95 al 97%. Y esto constituía uno de los ingresos de la economía criminal de las pandillas, la extorsión al transporte público de pasajeros. De igual manera, los sectores de la micro y pequeña empresa eran ampliamente vulnerables, eran víctimas de la extorsión, del desplazamiento forzado interno de las pandillas hacia los micro y pequeños empresarios, también ha cedido. Son transformaciones relevantes en el sector de la micro y la pequeña empresa. La gran empresa, bueno, usted lo acaba de mencionar, cómo se ha generado una dinámica de incluso distribución de productos, de bebidas, de otra serie de servicios hasta altas horas de la noche, nuevas rutas. Yo tengo información de empresas, de gran empresa que han contratado más empleados para servicios a domicilio, motociclistas, entre estas empresas de repuestos. Creo que hay una dinamización de la economía porque el impacto criminal que hacía la extorsión en El Salvador no solo era de disminuir la productividad, sino que cobraba vidas a las personas que no pagaban. Bueno, tenemos este tuit de parte del Gabinete de Seguridad donde han presentado una nueva prórroga del régimen de excepción. También decía el presidente de la Asamblea que van a dar todo el apoyo para que esto se pueda aprobar este día en la sesión plenaria. A ver, la pregunta sería, licenciado Sosa, ¿por qué hacer una prórroga más del régimen de excepción? Bueno, mientras me encontraba en la sala de espera para pasar al foro, se ha desarrollado la conferencia de prensa en directo desde uno de los salones de la Asamblea Legislativa, donde el Gabinete de Seguridad se ha presentado para solicitar la 13ª prolongación del régimen de excepción. Es importante, según se escuchaba en las declaraciones tanto del señor ministro de Justicia y Seguridad Pública, el señor ministro de la Defensa Nacional y el señor director general de la Corporación Policial, cada uno de ellos con diferentes argumentos, planteamientos y por supuesto que la solicitud, en términos generales yo la analizo de acuerdo a las declaraciones de los señores titulares como una necesidad de continuar profundizando los cambios, continuar con el combate y represión. Las pandillas no han sido eliminadas, no han sido erradicadas completamente de El Salvador. Hay presencia de pandilleros que intentan escapar, que intentan evadir la justicia. Algunos de ellos intentan obtener ingresos a través de la extorsión o tratando de cometer otros delitos. Por lo tanto, también los señores titulares han expresado desde el 27 de marzo a la fecha que aún faltan muchos pandilleros por capturar. Por lo tanto, la solicitud de los titulares me parece coherente a los planteamientos de los resultados y el fin deseado, que es la paz, la seguridad y la tranquilidad para la población. Ahora, otro tema que se habla muy poco, ¿siguen habiendo desaparecidos en el país? Bueno, estos son de los delitos, por supuesto, que fueron relevantes en la década anterior. Estamos hablando de la extorsión, que ya la abordamos, estamos hablando de las personas desaparecidas, del desplazamiento forzado interno, de los homicidios y los feminicidios. Estos, en mi opinión, se convertirían en los principales cartas de presentación de las pandillas criminales en El Salvador. Todos estos delitos presentan importantes disminuciones, de tal manera que si nosotros comparamos del 1 de enero al 11 de abril del año 2023, en este mismo periodo del año 2022, encontraremos aproximadamente una disminución del 90% en la disminución de incidencia en el delito de homicidio.
en el delito de extorsión, por lo tanto se mantienen reducciones que oscilan entre el 95 al 100%. Y en el tema de los desaparecidos, las disminuciones antes del régimen de excepción ya se promediaban denuncias en sede fiscal y policial con promedios de 0.4 a 0.6 denuncias diarias de personas desaparecidas, con el componente que de estas denuncias que se habían registrado antes y durante el régimen de excepción, la mayoría ahora conocemos que se están convirtiendo en ausencias voluntarias. Por diferentes motivos, la persona decide ausentarse de su casa, de su trabajo, del contacto con su familia, porque ahí existen otras implicaciones no delictivas, no criminales, pero que representaron una decisión de ausentarse por un espacio determinado. Lo que hizo el fenómeno y el drama de los desaparecidos en la década anterior es que las personas desde aproximadamente antes de la pandemia del COVID-19 procedieran a denunciar lo más pronto posible. Por lo tanto, a veces, Francisco, hay casos como jóvenes que por descuido no cargaron su dispositivo móvil, se quedan divirtiéndose con amigos, pasan 2, 3, 4, 5 horas, no hay un contacto, y yo quiero felicitar a esos padres de familia y a esos responsables por hacer del conocimiento de la desaparición de una persona que cotidianamente mantiene una comunicación. Este fenómeno se da, ¿no? Generalmente, lo que usted menciona, ¿no? Hay personas que salen de su casa por cuenta propia y la familia lo reporta como desaparecido, pero pocas veces se dan la tarea de decir, mire, ya encontramos a nuestro familiar, para ir, obviamente, quitando el número de personas que se reportan como desaparecidas. Licenciado, agradecerle su tiempo. De verdad que hay mucho de hablar en temas de seguridad. Vamos a seguir platicando en una próxima entrevista, porque me gustaría también tocar, licenciado, el tema de, por un lado, de los derechos humanos y también cómo nos ve los países, cómo ve El Salvador hoy en día que tenemos este régimen de excepción, cómo nos ve en otros países y están tomando también ejemplo de El Salvador en ese tema. Agradecer al licenciado su visita y comentarle siempre que este espacio está habilitado para usted. Muchas gracias, don Francisco. Yo quiero felicitarle por su labor periodística, por su abordaje, por toda una hoja de vida de trayectoria profesional y felicitar los avances que tiene este espacio informativo en una hora de gran demanda. Que Dios bendiga a todos y todas los salvadoreños fuera y dentro de nuestra república amada El Salvador. Muchas gracias. Bueno, con esto vamos rápidamente a un corte y regresamos con más de Radar País. Ya